Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta tarde con nosotros, con esta nueva experiencia para nuestro instituto del profesorado de acá de la ciudad de Rafaela. Vamos a dar comienzo al taller Educación Alimentaria, una propuesta interdisciplinaria para trabajar ciencias naturales y matemática, con la magíster Ana María Mántica, la profesora Vilma Paz, la profesora Mónica Mendoza, la profesora Magalí Freire y la doctora María Silvina Reyes. Bienvenidas a todas, a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, las escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias por participar. Les vamos a contar un poquito, ¿sí? Este taller que vamos a dar hoy está enmarcado dentro de lo que es el programa Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa de la Universidad Nacional del Litoral y también en el marco de un proyecto de extensión de interés social que tiene que ver con la promoción de la interdisciplina en la escuela primaria. Por eso este taller es destinado a estudiantes del profesorado de nivel primario y también a docentes del nivel que se estén, digamos, desarrollando, que estén cumpliendo su labor en el nivel primario. Bueno, dicho esto, si les parece, vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Ustedes pudieron tener los materiales que nosotros les habíamos solicitado para trabajar? No sé si me escuchan. Están contestando por el chat, Silvia. Sí, una chica, pues sí. Janina. Y están diciendo que tienen los materiales, sí. Perfecto. Bueno. Estaría bueno si se pueden, Silvina, que prendan la cámara para que podamos verlos. O sea, si pueden. Gracias. Maga, ¿vos me hacés el favor de presentar? Bueno, sí, Silvi, ya te presento. La mayoría de ustedes son estudiantes del profesorado, de nivel primario, son docentes en ejercicio. ¿En qué grado se están desempeñando? Hola, buenas tardes a todas. Yo soy estudiante del nivel primario, estoy en el último año. Yo no tengo el material. Bueno, muy bien, gracias por hablar y contestar. A ver si alguien más se suma. Como les contaba, este es un taller que se enmarca dentro de un PACE, de un programa de extensión social que estamos llevando a cabo, la Facultad de Humanidades y Ciencias, perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, y también nos acompañan profesoras del Instituto Superior número 8, Almirante Brown, de acá de la ciudad de Santa Fe, que también fue a este proyecto y están presentes aquí, bueno, y entre las 5 armamos este taller. Cuando quieran pueden interrumpir, participar, para
hay una instancia donde como toda instancia de taller, digamos, vamos a trabajar cada una desde su lugar y vamos a ir viendo y compartiendo el trabajo que vamos realizando en esta hora y media que vamos a trabajar juntas. Sí. No. Bueno. Bien. Bueno, yo no veo todavía la presentación. No sé si ustedes la ven. Sí, sí. Yo todavía no la estoy viendo. ¿Querés compartir la voz, Silvi? Entonces vas viéndola. Yo voy minimizando porque no puedo ver ninguna cámara. No veo la presentación, entonces voy de repente. Claro. Sí puedo mirar, pero ahora la presento de vuelta en pantalla completa. ¿Querés intentar presentar la voz, Silvi? Sí, yo no estaba pudiendo hacer, por eso te había pedido. Ajá. Ahí se fue Silvina. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ay, disculpen. No, porque entré rápido desde el celular y estoy más acostumbrada a usar desde la compu, entonces toqué cualquier cosa y salí. Me presento. Mi nombre es Silvina Vergara y estoy trabajando actualmente en una escuela rural en el segundo ciclo. Tengo segundo ciclo y séptimo grado. Y bueno, doy clases por la mañana, así que a esta hora más o menos recién termino de organizarme entre la escuela y mis hijas y me pude sentar volando. Bueno, gracias, Silvina. Bueno, gracias. Espero que te guste, bueno, lo que vamos a presentar ahora, el taller. Sí. Y que responda a tus expectativas, Silvina. Silvina, me parece que Silvina está teniendo problemas de conexión. Sí, puede ser el internet o la compu. Ahora voy hasta el auto a buscar la computadora y la prendo. No, digo Silvina la profe, Silvina. Sí. Tal vez entendiste que te decíamos a vos, Silvina, no te preocupes. Hablábamos de Silvina Reyes. Sí, que está teniendo problemas de conexión. Si no empezamos, cambiamos el orden, empezamos trabajando nosotros y después que las chicas hagan toda la introducción y todo. No sé, Silvi Reyes, ¿qué preferís? No sé si nos escuchás o se te corta. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan?
Sí. Sí, bueno, Silvina, te escucha muy bien. No, vos, a ver si podés hacer un intento nuevamente, a ver si podemos si podés compartir y yo puedo ver y arrancamos. Y si no, empieza. Dale. Ahí estoy compartiendo. ¿Lo ves? Yo veo todos los cuadraditos, pero no veo la pantalla. Ponelo en modo pantalla completa, o sea, presentación, Maga. Está en modo presentación, Ana. Ay, porque no, entonces yo también lo veo, no lo veo. Claro, no se ve toda la... Sí. Bueno, no sé por qué yo estoy ahora, ahí la volví a... Yo no veo nada, una lástima, no sé. Bueno, abrí la voz, Silvi, y yo te voy diciendo en qué diapositiva estamos. Estamos en la primera. Vamos a hacer eso. Perfecto. Dale. Bien. Bueno, entonces, el título entonces del taller es Educación Alimentaria, una propuesta interdisciplinaria para trabajar ciencias naturales y matemáticas. Pasamos a la segunda. Vemos que elegimos el tema de la alimentación porque es un tema transversal y que es muy pertinente para ser trabajado en forma interdisciplinaria. Sabemos que la alimentación no tiene solamente que ver con un hecho biológico, sino también con un hecho social, y esta complejidad del acto alimentario debe ser abordado a través de distintas perspectivas y distintas disciplinas. Entonces, esta temática de la alimentación nos parecía que era susceptible, digamos, de ser trabajada en forma interdisciplinariamente y, bueno, tiene que ver un poco, como les comentaba, con este proyecto de extensión de interés social que compartimos juntos con las colegas del Instituto Almirante Brown, que tiene que ver con promover la interdisciplina en la escuela primaria. La tercera, bien, la alimentación, como les decía anteriormente, sí, puede ser abordada desde distintas perspectivas o de distintas dimensiones, desde una dimensión biológica, de una dimensión sociocultural, de una dimensión histórica. Para armar este taller, y también una de las colegas lo trabaja dentro de su cátedra, elegimos una autora que es la doctora Nora Bamonde, que tiene una serie de libros que están en internet, que se pueden descargar tranquilamente, que se llaman Comida Aventuras. Y ahí justamente aborda el tema de la alimentación también con esta perspectiva interdisciplinaria que les venía comentando. Seguimos. Bien, dentro de uno de estos libros, ¿sí? Se plantean decir, bueno, cómo poder, por ejemplo, digamos, planear una merienda saludable para el recreo, ¿sí? Y así hincapié, bueno... Silvina, yo nada más quería un poco hacer referencia, antes de que vos hables acá, que lo que nosotros, un poco para, digamos, completar lo que vos planteaste, la idea que nosotros tenemos es estudiar, abordar la alimentación humana como un conocimiento escolar. Esta es una perspectiva amplia que va más allá de lo exclusivamente biológico, lo que se aborda en la escuela, más allá de la cuestión de nutrición y de salud. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que plantea, como bien dijo Silvina, lo que plantea Bamonde es integrar lo biológico y lo cultural. Y acá, cuando yo digo insertar la alimentación dentro de un marco cultural, estoy haciendo referencia a que dentro de que nosotros estudiemos la alimentación y vinculemos la alimentación con la cultura. En este marco es que nosotros tenemos que pensar que todas las personas, todos los grupos sociales realizan
innumerables actividades, y dentro de estas actividades estaría la alimentación humana, dentro de esas innumerables actividades que realizan las personas. Y los grupos sociales han hecho esto tanto en el pasado como en el presente. Entonces, lo que acá plantea Bahamonde y nosotros también nos proponemos trabajar es trabajarlo a este hecho cotidiano, a este hecho familiar de la alimentación, transformarlo en un hecho de conocimiento escolar. Y este es el desafío para la escuela, por eso un poco ahora Silvina va a poner en juego la actividad. Silvina. Sí. Perfecto, Vilma, todo lo que acotaste, me parece excelente. Bien, como decía, digamos, Vilma, claro, tomando un poco esta autora, ¿sí? En una de las series de los cuadernos, Comida Aventuras, plantea cuál sería, digamos, algunas, digamos, ideas para llevar al recreo, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintos tipos de alimentos y nosotros, digamos, remarcamos todo lo que tenga que ver con las frutas y hortalizas, ¿sí? Haciendo hincapié en este grupo de alimentos. Pasamos a la siguiente. Ahora estoy viendo, Maga, así que estoy más contenta, ahora veo. Bien, acá hay en esta diapositiva lo que vemos es la gráfica, ¿sí? Que plantean las GAPA. Las GAPA son las guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Acá están digamos, esquematizados los distintos grupos de alimentos y algunos consejos como tener en cuenta el menor consumo de sal y una mayor actividad física. Sé que por ahí en algunos libros de texto ustedes me dirán, que son los que están en terreno, digamos, cómo aparece el tema, si se sigue usando el óvalo alimentario, si se usa el plato, si se usa todavía la pirámide. Me gustaría que por ahí nos cuenten a todas cómo está, por ejemplo, en la bibliografía planteado este tema. Silvina, sí. Decinos. Yo he visto en los libros de texto la pirámide alimentaria, pero sabía que que había habido un cambio de eso. Pero si uno lo busca, todavía figura la pirámide, que es media incompleta, digamos. Sí, yo también tenía esa información, ¿sí? Pero me gustaba que ustedes me la cuenten y a ver con qué ustedes estaban encontrando actualmente. Lo último, digamos, el óvalo, sí. Claro. ¿Qué sería lo último? Para que sepan, digamos, esto que estoy planteando yo ahora, la gráfica, ¿sí? De la alimentación, que se construye a partir de las GAPA, de las guías alimentarias para la población argentina. Esto salió a fines del año 2016. Y en el año 2017, la provincia de Santa Fe toma esta gráfica y además le anexa, si ustedes buscan, o después yo le puedo pasar a Adriana, la gráfica de la provincia, donde además le agrega los cinco pasos, digamos, para la correcta manipulación de los alimentos. Entonces tiene otra gráfica que se llama Gráfica de la Alimentación Segura y Saludable, pero siempre partiendo de esta gráfica de las GAPA, de las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Esto es lo último, ¿sí? Y está bueno que lo tengan presente para poder también incorporarlo en las clases. Si ustedes se fijan en el gráfico, ¿sí? El mayor porcentaje de un consumo diario, esto representa lo que uno debería comer a diario, ¿sí? Estas cantidades.
el consumo, el mayor porcentaje de ingesta, ¿sí? Debería estar cubierto por lo que son las frutas y hortalizas, ¿sí? Entonces, un poco partiendo de esto, ¿no? Lo que se nos ocurrió ahora era trabajar, ¿sí? Con este grupo de alimentos. Con este grupo de alimentos de frutas y hortalizas, y plantear una actividad que ponga en juego contenidos de ciencias naturales y que ponga en juego contenidos de matemática. Y hay una categoría interesante que me gustaría compartir, que no es mía, sino es de Reverdito y Lorenzo del año 2007, eso está en la bibliografía después, y que también les puedo pasar el paper completo, se lo puedo dar a Adriana, que plantea lo que son las actividades experimentales simples, ¿sí? Que son estas actividades que, si bien el docente sabe de antemano cuál es el resultado de esa actividad, ese resultado es desconocido para el estudiante, ¿sí? Pero está avalado por una teoría científica y tiene un objetivo didácticamente propuesto y conocido, y que se busca a través de esta actividad experimental que el alumno pueda aprender algún contenido, ¿sí? De química, de biología, de física o algún tipo también de contenido actitudinal. Y hay algo interesante que toman estas autoras que dicen, van un poquito más allá y plantean lo que es una actividad experimental simple. Y mencionan que las actividades experimentales simples comparten las características de una actividad experimental, pero estas actividades experimentales simples se pueden hacer en cualquier espacio. No necesito tener un laboratorio. Puedo hacerlo en un patio, puedo hacerlo en un aula, puedo hacerlo en la casa, ¿sí? En el interior de una casa, por ejemplo. Entonces me parece que en esta época, ¿sí? Desde que todavía estamos como medios en una modalidad híbrida, está bueno tener estas presentes, digamos, estas actividades experimentales que se pueden hacer en espacios. Bien, pasamos a la próxima. Bien, como les dije anteriormente, la idea es plantear una propuesta, ¿sí? De una actividad experimental simple que esté basada en este grupo de alimentos, de frutas y hortalizas, para poder trabajar contenidos de ciencias naturales y posteriormente contenidos de matemática. Entonces, lo que vamos, ahora sí queremos que todos los que tienen el material en su casa empiecen a trabajar con nosotros, ¿sí? Les habíamos pedido hojas de repollo dorado, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es hacer una extracción de las antocianinas. Las antocianinas son un grupo de moléculas, ¿sí? Que pertenecen químicamente en la familia de los son polifenoles, que están presentes en muchas frutas y hortalizas, como por ejemplo el repollo colorado, los arándanos, moras, las frutillas, las remolachas, ¿sí? Y son las que le dan estos colores característicos, este color rojizo, ¿sí? Bordó a muchas frutas y hortalizas. También están presentes, ¿sí? Por ejemplo, los pétalos de rosas, en malbones, en claveles, ¿sí? También hay antocianinas. Entonces, para esta primera actividad, con 2 hojas de repollo colorado nos alcanzan. Después quiero que reserven una hoja o 2 hojas del repollo para la actividad que vamos a plantear con matemática. Entonces, la idea es que corten una o 2 hojas de repollo, la coloquen en un mortero o similar, ¿sí? Le coloquen un pequeño volumen de alcohol etílico, de alcohol medicinal, y con el pilón, ¿sí? Esto se llama pilón, o con algún otro dispositivo que puedan tener en su casa, un palito de madera, presionen, ¿sí? Las hojas del repollo de manera tal de que puedan extraer, ¿sí? Las antocianinas. Les damos un tiempito para que puedan hacer esa actividad.
después de unos minutos que ustedes mortereen, ¿sí? Van a ver que se extraen, ¿sí?, todas las antocianinas y tienen que tener un extracto alcohólico o etanólico, ¿sí?, de este color bien violeta. No sé si se alcanza a ver bien el color. Siempre es bueno que cuando uno tiene que hacer alguna observación de color, siempre se lo coloque sobre algo blanco. Cuando ya vayan ahí, también Vilma me sigue, mi coequiper, ¿sí? Cuando ya vayan teñiendo el extracto, nos van mostrando. Informo que hoy también comí ensalada de repollo colorado. O sea, ahora también corté un pedacito, lo estuve ahí machacando, así que ya tengo el extracto. Les cuento que las antocianinas son muy saludables, ¿sí? Son compuestos bioactivos importantes, previenen el envejecimiento, son antirradicales libres, así que es muy saludable incorporar antocianinas en la dieta. Claro, y es muy saludable, claro, incorporar yo recién las frutas, las verduras, que antes una de las chicas planteó, y hay la pirámide. Justamente en la pirámide antiguamente, y que se utilizó por muchos años y sigue apareciendo en manuales, la base de la pirámide eran los cereales. Aparecía el pan, los fideos, y bueno, o sea, pero esa pirámide era una pirámide norteamericana. Hace varios años ya que está en desuso, digamos que salió esto nuevo que estamos planteando ahora con Silvina. No obstante, sigue apareciendo la pirámide, pero eso tiene modificaciones profundas, digamos, acerca de la alimentación, porque nosotros acá estamos planteando de que en la mayoría del plato, digamos, tendríamos que tener la mitad y un poco más de frutas, de verduras y hortalizas. Y es muy radical ese cambio. No es menor, digamos, si uno alimentarse de una ensalada de repollo, hay una diferencia cuando uno come otros alimentos todos los días con harinas, que a veces es cierto que nos resulta más fácil a veces y nos acostumbramos mucho a las harinas. Pero y también nos creímos que era mejor comer y tener esa base en la alimentación, pero esto cambió y esos cambios van a redundar en un beneficio en la salud, en nuestra salud, en la salud de nuestros hijos, de nuestros padres y de nosotros. No es menor, o sea, reflexionar acerca de estos cambios. Por eso es importante que conozcan y que los chicos empiecen a ver estas nuevas gráficas y nuestro nuevo paradigma que hay en torno a la alimentación, ¿sí? Por eso yo les preguntaba, digamos, cómo aparecían en los manuales o en los libros de texto, sí. Y bueno, es importante que ustedes sepan que lo último, lo que se está usando, digamos, es esta nueva gráfica, y es muy importante que la escuela sirva para la promoción de hábitos saludables, ¿sí? De hábitos alimentarios saludables. Bueno, ¿cómo les está quedando? A ver, ¿nos muestran? Sigo haciendo fuerza para desarmar la hoja de repollo, pero sí va quedando. Va quedando, bueno. Vieron que les habíamos mostrado, ahí está. Va quedando ahí abajo. Está, sí. Bueno, cuando puedas, filtralo. Bien. ¿Y hay otras alumnas además de Janina? Lo que vamos a necesitar.
Silvina, no lo pudiste hacer vos, no pudiste conseguir el repollo, no. Bueno, vieron que les habíamos pedido unos vasitos plásticos, ¿sí? Bien, la idea es que en uno de esos vasitos coloquen esa solución jabonosa que yo les pedí que hicieran, disolviendo una cucharadita de jabón en polvo en medio vaso de agua, ¿sí? Entonces, en uno de los vasos vamos a colocar una porción de esa solución jabonosa que preparamos. En otro de los vasos vamos a colocar vinagre. El tercer vaso que yo les había pedido era justamente para colectar el extracto, ¿sí? Pero si pueden tener cerca ahí otro vasito más transparente, un cuarto vaso, y le colocamos agua, estaría bueno también. Mariana también está haciendo la experiencia y Gaby. Ahora dejé de compartir y veo más cámaras. Ajá, ahí, bien. Bueno, avisanos Magalí porque yo no las veo las chicas. Sí, hay Mariana, un montón de antocianinas. Mariana, yo lo veo, sí. Le falta filtrarlo, no sé si muy bueno. A ver, Mariana. No, ahí. No hay que filtrarlo. ¿Ya lo filtraste, Mariana? Sí, yo ya lo tengo hecho, por eso, sí. Bueno. Gaby también. Bien. Ajá. Entonces, bárbaro. Con remolacha, conseguí repollo, pero es lo mismo. Está muy bueno. Bueno, está bien. Muy bueno. Bueno, si les parecen los vasitos transparentes que les pedimos, en uno vamos a colocar la solución jabonosa, en otro vamos a colocar el vinagre. Yo usé vinagre de alcohol, preferentemente porque, bueno, es blanco, así no interfiere con es incoloro, así no interfiere con los colores, pero también pueden usar otras soluciones ácidas, como jugo de, por ejemplo, de limón, jugo de naranja. Perfecto. Y en lugar de jabón en polvo también pueden usar, por ejemplo, esos limpiadores como el Cif, esos limpiadores cremosos, ¿sí? Una solución acuosa de Cif también pueden usar. Bien. Yo acá tengo una pipeta Pasteur, pero una pajita, o sea, un sorbete o un gotero también cumple la misma función. La idea es que estas antocianinas, ¿sí? Estas moléculas de antocianinas que nosotros pudimos extraer de las hojas de repollo colorado, actúan como indicadores ácido-base de origen vegetal. Es decir, que esas moléculas van a sufrir un cambio, ¿sí? Aceptando o tomando protones, y van a modificar su color, ¿sí? Es decir, según el pH de la solución con la cual estas antocianinas entren en contacto, van a modificar su coloración. Recuerden que el pH significa potencial de hidrogeniones, y es una escala que va de 0 a 14 y determina la acidez de las soluciones, ¿sí? Entre 7, ¿sí? Si tenemos una solución con su pH está entre 0 y 7, esa solución va a ser ácida. Si tiene un pH 7, ¿sí? Como el agua pura, la solución va a ser neutra, como en el caso, como les decía, el agua pura, el agua destilada, por ejemplo. Y entre 7 y 14, las soluciones van a ser alcalinas o básicas, ¿sí? Entonces, estas antocianinas, ¿por qué son indicadores de pH? Porque según el viraje de color, según el cambio de color que se produzcan en las antocianinas, podemos inferir, ¿sí? qué tipo
de sustancia es la que se está poniendo en juego, la que estamos ensayando, si es una sustancia ácida o si es una sustancia alcalina o si es neutra. Ahí vemos en la pantalla la escala de pH. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es lo siguiente. Vamos con una pipeta Pasteur o con un gotero, vamos a tomar una alícuota, una porción de estas antocianinas y las vamos a colocar en primer lugar en el tubo de ensayo que tenía jabón en polvo. Y a ver qué es lo que sucede. Fíjense, a mí se me puso medio entre verdoso y azulado. Cambia de color, no sí. sé cómo les quedó, ¿cómo les quedó a ustedes? Azul. Bien, a ver alguna, verdoso, azulado. ¿Alguna más? Mariana está haciendo, Juliana, Gaby. Observaron el cambio de color, yo escuché que dijeron ahí las chicas. Juliana dijo eso, ajá. Sí, se puso azul. Hay un viraje del color hacia un verde azulado. Bien. ¿Qué pasa ahora si le colocamos, por ejemplo, esas antocianinas, las colocamos en vinagre? Si ustedes hacen lo que estoy haciendo yo, ver que se ponen más fucsias, más Mariana rosadas. está compartiendo, perdón Silvi, Mariana está compartiendo lo de recién. No sé si tal vez tiene mucha cantidad de solución. Ahí le quedó verde. Ah. Está bien. Ajá. Bien. Ahí está verdoso, sí, ahí lo veo, bien, está verdoso. Bien. Sí, se ve, sí, muy bien, Mariana. Ahora lo vamos a colocar. Siguen con el anterior, me parece, las chicas. Ah. Que están haciendo todavía la solución con la solución jabonosa, digamos, me parece, ¿no? Que están... Y ahora con el vinagre sería. Bien, ahí Mariana estoy viendo que está con vinagre y se pone más rosada, ¿sí? Sí. Tienen que poner como más rojas, más rosadas. Bien. Y si les quedó un vasito libre, ¿sí? Lo pueden probar con agua. Van a ver que en el agua no hay un viraje de color notorio, notable, pero lo que pasa es que es el mismo color que se diluye, entonces como que se va a ver de lila más claro. Bien. Janina también está mostrando. Entonces, fíjense acá también cómo tenemos los 3 tubos, ¿sí? De coloración diferente. Este es un medio alcalino que se me puso más verde, ¿sí? Más azul, pero verdoso. Este es con un medio ácido, se ponen como más rojas. Y acá tenemos neutra, el agua, que ahora que con tanta bajante ahí tiene más cantidad de sales disueltas, por lo tanto no tiene un pH de 7, sino que tiene un pH ligeramente alcalino, por eso toma este color también un poquito un poquito medio azuladito, por eso, esa es la razón. Y acá tenemos el original, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas antocianinas son indicadores de pH porque cuando se ponen en contacto con sustancias alcalinas, es decir, que tienen un pH superior a 7, viran, cambia de color al color verdoso, al color azul verdoso, ¿sí? En los pH 8, 9. En cambio, si viran
a un color rojizo, rosado, se ponen más rojos, significa que la solución, ¿sí?, con la cual entró en contacto es una solución ácida que tiene un pH menor a 7. ¿Sí? Ahí vemos la escala de pH. Fíjense que el vinagre tiene un pH aproximadamente de 2, ¿sí? Entonces, por eso es la coloración rojiza que toma, rojiza, rosada que toma. El jabón en polvo tiene un pH aproximadamente de 9, entonces con esa coloración celeste, verdosa que va a ir tomando. Bien, entonces, ahora digamos que ustedes ya saben que las antocianinas pueden utilizarse como indicadores de pH de origen natural, pueden probar con distintas soluciones de uso cotidiano que tengan en su casa, y si observan un viraje de color tendiente al verde, significa que esa solución va a ser alcalina. Generalmente todos los productos de limpieza tienen un pH superior a 7, así que las antocianinas van a virar al verde, al azulado verdoso, y por el contrario, si las ponemos en contacto con soluciones ácidas, como estos jugos de limón, de naranja, vinagre, van a virar a un color más rosado, ¿sí?, más rojo. Y eso significa que van a estar en presencia de soluciones ácidas. Por último, hay una situación problemática que por ahí estaría buena que por ahí la planteen a sus alumnos. Dicen, si en el recreo tomamos un licuado realizado con agua, frutillas, ciruelas, remolachas, ¿cómo será el viraje de color de estas antocianinas presentes en estas frutas y hortalizas con las cuales se hizo ese licuado en los distintos órganos del tracto digestivo? Ustedes saben que en el tracto digestivo, nosotros, en los distintos órganos que conforman el aparato digestivo, esos órganos, las soluciones que están en el interior de esos órganos, tienen distinto pH. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia que acabamos de hacer en los tubitos de ensayo o en los vasos, podemos inferir lo que pasará en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestro tracto digestivo cuando comemos alimentos que tienen antocianinas. ¿Ustedes se acuerdan cómo es, por ejemplo, el pH de la boca, el pH del estómago, el pH del intestino? Ácido en el estómago, pero después ya... Bien, ácido, muy ácido, ¿sí? Que sí. Realmente un pH de 1, porque tenemos ácido clorhídrico ahí. Entonces, ahí es muy ácido, o sea que las antocianinas ahí van a estar súper rojas, bien rojas, rojas, ¿sí? Porque exacerba el pH ácido, como vimos, exacerba la coloración rojiza, o sea que vamos a tener una coloración bien rojiza. En la boca, ¿sí?, donde tenemos la saliva, acá tenemos un pH ligeramente alcalino, ¿sí? Es un poquito mayor a 7, entre 7 y 8 está, pero es ligeramente alcalino. Entonces, aquí en la boca, las antocianinas empezarían a ponerse de un color azulado, ¿sí? Según la escala que tenemos ahí en pantalla, en azul verdoso en la boca. En el estómago virarían, cambiarían a un pH ácido, por lo tanto vamos a tener un color rojo. Y en el intestino vuelve a alcalinizarse el medio, se vuelve a alcalinizar, entonces volveríamos a tener ese viraje de color al verde. ¿Sí? Creo que esto es interesante pensarlo porque, bueno, lo mismo que vimos en el tubo de ensayo, podemos, digamos, extrapolarlo y pensar qué puede pasar en nuestro tracto digestivo. Sí, porque la chica, este es un contenido, digamos, lo que el problema que planteó Silvina estaría relacionado con la función de nutrición, que es uno de los temas a abordar en el segundo ciclo. Además, también, además de la función de nutrición, lo podrían dar como los materiales y sus transformaciones, los materiales y sus cambios, o sea, estudiando los distintos alimentos,
como materiales y ver ahí los cambios. No sé, Silvina, a ver, y hacer, digamos, de nuevo proponer esta experiencia y ver cuáles serían los alimentos más ácidos, menos ácidos, no sé, se me ocurrió recién pensando. Claro, sí, sí. Se podría ver, desde esa mirada, claro, los materiales y sus cambios también, y estudiar propiedades de los alimentos. Exacto. Sí. Y también recuerden que estos son reacciones químicas que se producen. Entonces también, como dice Vilma, lo podemos encuadrar en todo lo que son las transformaciones, los cambios químicos, ¿sí? Que se producen. O sea que hay muchos contenidos. ¿Cómo? Perdón, que en la asignatura de química damos pH y esta experiencia se puede hacer, yo la había hecho una vez. Incluso si mezclas el vinagre lo puedes hacer con bicarbonato de sodio en otro, si mezclas los dos se libera dióxido de carbono. Entonces a veces a los chicos les gusta también porque hace una efervescencia. Es interesante. Sí. Bien, sí, estábamos hablando en la escuela primaria, ¿sí? En el segundo ciclo, donde no ven química como disciplina, sino la ven relacionada en ciencias naturales. Entonces, por ahí, por eso hice hincapié en lo que sería el eje de los materiales y sus cambios. Ahí lo vemos como transformaciones químicas o cambios químicos, ¿sí? Bien. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta. Ahora seguimos con todo lo de matemática, que está buenísimo, y se van a sorprender de todo lo que pueden hacer a partir de la hoja de repollo. Así que yo las dejamos con Vilma y les damos paso a Mónica, a Ana María y a Magalí para que trabajen con matemática. Bueno, gracias, Silvi. Continuando con la idea de trabajar con el repollo, en este caso, le vamos a proponer que tomen una hoja de repollo. Silvina les había pedido que reserven una y que la coloquen sobre una hoja de papel de modo que quede extendida en forma plana. Sabemos que la hoja de repollo no tiene una forma plana, tiene una forma ligeramente, ahí Janina nos muestra. Y bueno, la idea sería que la puedan extender sobre una hoja de papel de manera que quede en forma plana y que puedan determinar qué unidad consideran apropiada para determinar el área. Y que determinen el área en función de esa unidad que eligieron. Así que bueno, la idea es que puedan trabajar, que nos cuenten, que participen, que nos comenten acerca de lo que están haciendo. Así que bueno, los que tienen la hoja, que ya estuve viendo que me mostró. Ahí dejo de presentar, así veo el resto. Y si no, Ana, vos me ayudás a ver el resto mientras. Sí, bueno, sí. Porque si dejo de presentar se va la consigna. Y está buena que la tengan. Bueno. Pero no veo más que... No veo más. La idea es que, como planteó Magalí, mientras ustedes van extendiendo la hoja, podemos empezar a trabajar, por ejemplo, con los formatos de qué forma tienen los morteros que ustedes usaron y qué forma tiene el pilón que usaron, porque seguramente todos no tienen un mortero. Una de las chicas, no me acuerdo quién, había mostrado sí un mortero así de tipo que tiene Silvina, o sea, entonces podemos trabajar las formas geométricas. Por ejemplo, ese que tiene Silvina, ¿qué forma podríamos decir? Que se aproxima a alguna forma que ustedes trabajaron. ¿Nadie puede reconocer la forma? Un semicírculo. Como una esfera es el mío. Media esfera podría ser.
una semiesfera, ese es el pilón, ¿no? O sea, tenés una semiesfera y después tenés, no sé, no alcanzo a ver si es cilíndrico o no, es cónico, ¿no es cierto? Sí, pareciera que es cónico. Pareciera que es cónico. Y el que tiene Silvina, ese sería el pilón, y el mortero, perdón, Silvina, otra vez. Ese que tiene Silvina, ¿qué forma? Reconocen, aproximadamente, digamos. La mitad de una esfera. Claro, pero es la mitad de una esfera, fíjense que no es la mitad de una esfera como el pilón que había mostrado quien mostró Janina, ¿no? Sino que ahí tienen un casquete esférico, porque es como que en esa semiesfera ustedes le hacen un corte con un plano y les queda un casquete esférico. O sea que ustedes pueden ir trabajando y después a lo mejor algunos utilizaron un vaso porque no tenían un mortero y pudieron usar un vaso que a lo mejor les aparece un tronco de cono. O sea, pueden trabajar con los niños que hicieron el experimento el reconocimiento de las distintas formas geométricas del mortero y del pilón, y ahí pueden ir trabajando y reconociendo, ¿no? Porque esas formas geométricas que a veces vemos, definimos y dibujamos, después la tenemos que reconocer. Y no es tan simple a veces. O sea, al menos para los niños que se están formando con las... están reconociendo recién las formas geométricas. Bueno, eso era para ir viendo mientras ustedes extendían la hoja. Sí, también se puede proponer la reflexión sobre cuál sería el mejor mortero o el más apropiado, con cuál tendría menos dificultad para extraer las antocianinas. ¿Qué les parece en ese caso? ¿De qué depende? No sé. ¿Qué les parece? Si tengo un vaso, si tengo un mortero como el de Silvina. Y de la forma y del material del cual está hecho. Ajá. ¿Por qué la forma? Y porque en el vaso me va a resultar más complicado. En cambio, en el casquete esférico, digamos, tengo la oportunidad de pasarlo por las paredes y más. Me parece que claro, es más no cómodo. tiene ese ángulo que tenemos a lo mejor en el vaso. Exacto. Que implica, ¿no? No podemos llegar hasta el fondo con el pilón. ¿Y qué pasa también con el pilón, no? Es lo mismo usar el pilón que tiene Silvina para ese mortero, o si uso ese pilón para un vaso, digamos, también se puede reflexionar sobre eso. Nosotros lo que pretendemos es que ustedes vean que se puede trabajar muchos conceptos en matemática que a veces no se reconocen como conceptos que los alumnos conocen y que pueden ser utilizados en distintas cuestiones de la vida diaria, de la vida cotidiana. Nosotros hicimos con los alumnos de la facultad un problema que era trabajar con una foto de un celular, ¿no? No viene el caso, pero uno de los alumnos nos decía que él pensaba que había venido con la calculadora, porque él pensaba que si era un problema de matemáticas iba a tener que hacer cuentas. Y no siempre en un problema de matemáticas, para resolverlo uno necesita hacer cuentas o tener una calculadora. Exacto. Bien, ¿cómo anduvieron con la hoja de repollo en la hoja de papel? ¿Pudieron determinar una unidad? Nos damos un ratito más. Los que no tienen la hoja de repollo, no importa, imaginen esa hoja de repollo. Si querés, Maga, ponela... repollo blanco también. Sí, cualquier repollo. Por ejemplo, uno la extiende y puede quedar alguna forma de ese estilo. Si ustedes no tienen la forma de repollo, la hoja, pueden imaginarla y a partir de ahí responder las preguntas que estábamos formulando, ¿no? ¿Qué unidad elegirían para medir ese área? ¿Cómo harían para medirla? Esa es una hoja de repollo aplastada sobre una hoja de papel, digitalizada.
podrían pensar en función de esa, si quieren. ¿Qué unidad utilizarían? En general, cuando se trabaja área, ¿en qué piensan ustedes? Cuando dice, tenemos que dar áreas. Las fórmulas. Base por altura, centímetro cuadrado. La unidad del centímetro. Entonces acá le preguntamos, ¿qué unidad tomarían para medir este área? Que no tenemos una fórmula, o sea, puedo no tener la fórmula para calcular el área. Centímetro cuadrado. Bueno, elijo un centímetro cuadrado. ¿Y ahora qué hago con ese centímetro cuadrado? Para medir este área. A mí se me ocurre, no sería, digamos, exacto, pero realizaría tal vez un cuadrado y que la hoja quede adentro, digo, ¿no? Y haría la base por la altura. O lado al cuadrado. Pero ahí no sería aproximado el resultado, no exacto. ¿Por qué volvimos a la fórmula si teníamos... Sí, porque estoy mecanizada. No lo vería de otra forma. Pero a ver, si fuera niño, tal vez haría 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? Como un cuadradito. Lo hago bien experimental. 1 centímetro por 1 centímetro y iría poniendo cuántos cuadraditos entran dentro de la hoja. Muy bien, muy bien. O sea, no necesito una fórmula para calcular. Por supuesto que no voy a tener un cálculo exacto. Voy a aproximar porque la hoja de repollo es bien, o sea, no es un polígono para que yo pueda calcular el área, ni es tampoco una circunferencia, o sea, es bien irregular. Irregular. Y eso también tiene que ver con que no me alcanza una fórmula, digamos, tengo que buscar otra manera de estimar. O si voy a usar una fórmula, como en tu caso, Silvina, decías de dibujarla dentro de un cuadrado, bueno, ahí también ver después de qué manera aproximo con... ¿Vos qué querías mostrar, Janina? Porque veo que levantaste, pero no alcancé a ver nada. Vas a tener que ponerlo bien cerca porque no se ve. Ahí calco la hoja. Ajá. Calcaste la hoja. ¿Y qué unidad consideraste, Janina, para determinar el área? También lo había pensado al principio, como lo planteó Silvina, como enmarcarlo en un rectángulo, con la forma de rectángulo, pero cuando ella dijo, en el centímetro, medir, como los cuadraditos, y sumar. Bueno, o sea, puedo lograr una mejor aproximación. Ahí está, muy bien. Ahí está. O sea, lo voy a cuadricular y puedo estimar mayor, a buscar un área que sea mayor que un área mayor que el área buscada o menor, pero en cuanto más aproximada que pueda, cuando cuadriculo de ese modo, puedo. O sea, que no necesito una fórmula para calcular el área. Esa es otra cuestión que creo que Mónica, que trabaja más, y ahora yo ya no estoy en un instituto trabajando con, pero es sé que Mónica lo trabaja porque no necesariamente. Silvina, inactiva tu teléfono, tu micrófono, porque me parece que es ese que hace ruido. ¿Cuál? No sé. Ustedes el de la alumna. Ahora, trabajar el concepto de área antes de trabajar la fórmula. O sea, no necesito trabajar la fórmula. La fórmula me soluciona algunas cuestiones porque puedo obtener un valor más exacto, más rápido, pero no es el concepto de área. Si yo quiero trabajar el concepto de área, tengo que hacerlo previo a trabajar la fórmula. En realidad, para trabajar la fórmula, primero tengo que trabajar el concepto para poder construir la fórmula, ¿no? Pero, bueno, ustedes elegirían el centímetro cuadrado, está bien, 1 centímetro, decía Silvina, un cuadrado de 1 centímetro de lado, bueno,
y cuadriculan la superficie que quieren calcular el área y después lo cuentan, ¿no es cierto? Y ahí tendrán un valor aproximado. Entonces acá también pueden trabajar estimaciones. O sea, ¿qué pasa si yo trabajo con los cuadrados enteros y no los corto? ¿Qué pasa con los cuadrados si los corto? Voy a ir obteniendo una estimación mejor. Bueno, también se puede trabajar el concepto de estimación, que es un concepto que figura en los diseños. Bien. ¿Y si les pedimos que representen 1 centímetro cuadrado? Pero, ¿cómo es ¿Más de una forma le pedíamos? No, les pedíamos que lo representen. Salió una a partir de la que planteó Silvina. Bien. ¿Se puede usar regla o también tiene que ser así, sin regla? Sí, no, pueden usar los elementos de geometría porque si no, ¿cómo no vas a poder? Yo 1 centímetro, la verdad que más o menos, pero si no. Claro, haría 1 centímetro de base por 1 centímetro de alto, y ahí tendría el cuadradito. Claro, pero por eso vas a usar una regla para determinar Sí, eso. ya me estaba asustando. Bien. Ahí hay 1 centímetro cuadrado. ¿Quién más representó 1 centímetro cuadrado? Silvina. A ver, Janina. Ajá, 1 centímetro cuadrado. ¿Alguien representó 1 centímetro cuadrado de otro modo que no sea ese? ¿Se les ocurre otro modo? ¿O no es posible? O sea, utilizando otro elemento de geometría. O una figura de juego que no sea un cuadrado, ¿eso querés preguntar? No, perdón, no escuché. ¿Cómo vos preguntás otro elemento de geometría? ¿A qué te referís con otro elemento? Claro, no, por ejemplo, hacer 1 centímetro, utilizar el compás y ir marcando y después uniendo. Pero volverías a tener un cuadrado de 1 centímetro. Volvería a tener un cuadrado, eso pregunto. No, nosotros queremos que piensen qué otra figura que no sea un cuadrado podría representar 1 centímetro cuadrado. Rectángulo. Un rectángulo, ¿y cómo sería ese rectángulo? Y lo hace más largo y multiplica por menos altura. Después, si vos lo cortás, por ejemplo, en 4 pedazos iguales, lo vas poniendo, ya te queda un cuadrado. No sé quién está hablando. Juliana. Juliana, no tengo cámara. Ahí está bien. Me imagino con 1 metro cuadrado. Sí. Yo, con 1 centímetro. Ajá. Entonces yo haría, por ejemplo, 1 metro de largo por 0,25 de alto. Ajá, y 1 metro por 0,25, ¿qué te va a dar? Y no me da 1 metro cuadrado. Si lo haces 4 veces, no te da 1 metro cuadrado. 1 metro por 0,25 es 1 metro por 1/4. Eso Claro, no pero Claro, ella dice que esto lo veces. pondría 4 veces. Así la entendí yo. Sí, pues si no, a mí solamente se me ocurre la imagen de 1 por 1 en un cuadrado, pero lo estoy pensando como en otra forma, como cortándolo. Entonces, pero eso vos decís, ¿qué haces con el resto de los rectángulos que tenías? Vos me decís, lo divido en 4, ¿no es cierto? ¿O yo interpreté mal? Juliana. Podés hacer para mí 0,25 por 1 metro de largo. Sí. O no sé si estoy interpretándolo mal. Yo
No tengo nada que ver con la matemática, pero No importa. me interesó la propuesta. Está bien. Bueno, esa sería una de las partes de tu metro cuadrado que vos lo estás pensando en metro. Ajá. Pero para que se siga siendo un metro cuadrado, si vos tomás solo una cuarta parte, no te va a quedar un metro cuadrado. Lo que podrías hacer es colocar esos 4 metros por 0,25. Ahí sí, Ahí está está. bien. Eso sería un rectángulo, que lo tomás desde un cuadrado y lo recortás para llegar a eso. Claro, eso es lo que yo quería decir. Lo haces 4 veces. Perfecto. Bien. Ahí está. Bien. Tanina, ¿también dibujaste otra cosa ahora? A ver. Claro, un rectángulo en este caso de 1,5 centímetros y 0,5 los 1,5 Un 5 no me y da. 0,5. 1,5 por 0,5. Claro. No va a quedar. No me va a dar eso. O sea, siempre tenemos la idea, la representación de 1 centímetro cuadrado como un cuadrado de 1 centímetro de lado, pero no es la única figura que tiene 1 centímetro cuadrado. Juliana decía que lo que podíamos hacer es dividir ese cuadrado en 4 partes, ¿no? 4 partes iguales y colocarlas que sean rectángulos y colocarlas una al lado de la otra y que nos quede 4 por 1/4. 4 por 1/4 nos da 1 metro cuadrado. ¿Está? ¿Qué otra forma? Entonces, ahí, Janina, no quedaría así, pero ¿cómo podrías hacer para llegar a eso que vos querés? La idea sería, está bien, el tema es ajustar las medidas, ahí en ese caso. Hacer lo que había hecho, pero dividido 2 sería. Ajá, ¿cómo sería? Ajá. Partir el que hice de 1 centímetro en 2 Ajá. iguales. Sí. Puede ser así y ahí quedaría el ¿Y rectángulo. qué haces con esos dos? Serían 2 rectángulos. Ajá. ¿Y cómo lo armás para que quede diferente? O sea, vos lo cortaste al medio. Sigue siendo un cuadrado. Lo cortaste al medio, pero lo dejaste así. ¿Qué haces ahora? Para que ese centímetro cuadrado, que no sea un cuadrado. No, si lo corto al medio, no sé si se ve, pero yo le hice, si lo hago al medio, quedarían 2 rectángulos. Bueno, pero esos rectángulos, ¿cuántos tendrían cada uno? ¿Qué área tienen? Serían 0,5 Ajá. y 1. Bien. Cada uno. Sí, Esas serían sus medidas, la medida de sus lados. sí. O sea que cada uno mide, ¿cuánto? ¿Cuántos centímetros cuadrados mide cada uno? Eso para todos, ¿no? No le estoy preguntando a Janina. Si yo tengo ese cuadrado. Ahí sí, pero, o sea, lo que yo le preguntaba a Janina es, cada rectángulo, si vos tenías 1 centímetro cuadrado y lo cortaste en 2, cada rectángulo tiene medio centímetro cuadrado. Y lo que dice ISP2 Rafaela, no sé quién está ahí atrás, es Adriana, colocar un rectángulo, y era lo que yo te decía, al lado otro rectángulo, la figura que te queda es un rectángulo de 2 por 0,5. Si Y también representa 1 centímetro cuadrado. Poné alguna de las representaciones que hicimos Ahí va. del centímetro cuadrado. Algunas podrían ser estas. La que ustedes me dijeron, que dijo Janina, Adriana y Juliana, sería el rectángulo que está arriba a la derecha.
pero también podría, o sea, cualquier figura que yo obtenga cortando ese centímetro cuadrado y armándolo sin perder ningún pedazo, lo que me queda es 1 centímetro cuadrado. ¿Está? Y uno puede elegir la que quiera para medir, o sea, cuando ustedes están con esa superficie tan irregular, que es lo que les quedó el contorno de la hoja de repollo, yo lo puedo ir cortando ese centímetro cuadrado, ir poniendo partecitas y sé que todas esas partecitas juntas son 1 centímetro cuadrado. Y tengo una forma más aproximada. ¿Ah? Instituto Superior dice, también se puede hacer un cuadrado a partir del tangram. Habría que ver qué tangram y qué medidas. ¿Cómo lo proponen? Porque un tangram yo puedo transformar en otra, pero para que sea 1 centímetro cuadrado, tiene que tener dimensiones que el área sea 1 centímetro cuadrado. O sea, por eso ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando alguien le dice el área de un lugar, que no es lo mismo 1 centímetro cuadrado. Yo puedo tener esas y otro montón de formas de 1 centímetro cuadrado. Entonces, si a ustedes le dicen, sí vas a tener 1 centímetro cuadrado, pero ¿cómo va a ser ese centímetro cuadrado? No es lo mismo que yo tenga el cuadrado, que tenga el rectángulo, que tengan los dos triángulos. O sea, si bien el área es la misma, las dimensiones son diferentes. En el primero es 1 por 1, en el otro es 2 por 0,5, que son los que salieron que ustedes hicieron. O sea, cambian las dimensiones. El círculo no te va a quedar porque tenés un número irracional en el área que es pi. Entonces ahí no lo vas a poder... es muy difícil poder construir un círculo de área a 1 centímetro cuadrado. Construirlo así con elementos de geometría es imposible. Porque uno siempre que va a construir el círculo aproxima a tantos decimales. Pero nunca vas a tener la representación del número pi. Está bien, o sea, todas estas preguntas están interesantes, se le pueden presentar a los niños. Uno lo que tiene que hacer es tratar que el área sea un concepto que los alumnos conocen, que puedan calcular el área de cualquier cosa y no que digan, no me acuerdo la fórmula. Bueno, si no te acordás la fórmula, no importa, cuadricular la figura, ve cómo... Lo que tengo que tener claro es el concepto. ¿Tá? Y uno debería tener claro el concepto para después poder obtener la fórmula. ¿Estamos? O sea que ustedes si quieren pueden aproximar el área del repollo en centímetro cuadrado o en lo que quieran, porque como primero le dijimos que elijan una unidad, yo puedo elegir una unidad cualquiera y ver cuántas veces entra en el área y decir, bueno, es tantos florcitas, por ejemplo, si eligen un pétalo, vamos a suponer. Yo puedo elegir un pétalo para calcular el área y decir, bueno, en mi repollo entran tantos pétalos. ¿Cuál sería el problema de elegir un pétalo en lugar de elegir el centímetro cuadrado? Claro, o sea, tengo que ponerle un valor que sea convencional, porque yo cuando elijo unidades no convencionales, 2 personas podemos tener distintos pétalos y el área nos va a dar distinto. Pero cuando yo lo llevo a una unidad convencional, en este caso el centímetro cuadrado o el metro cuadrado, o sea, yo elijo una unidad convencional, uno puede representar de estas 4 formas o de otra infinidad de formas al centímetro cuadrado, pero si nos entra 20 veces, a todos nos va a entrar 20 veces. Por más que yo lo represente como el cuadrado, como el rectángulo, como el triángulo o como ese polígono cóncavo, perdón. ¿Está? Entonces uno aparece ahí la necesidad, si ustedes están trabajando, la necesidad de una unidad convencional. Porque si cada uno tiene un valor distinto para el área, bueno, necesito una unidad convencional para que todos sepamos cuál es el área de la hoja de repollo. ¿Estamos?
Bien, y como decía Ana recién, sería interesante que se pueda plantear primero la construcción del concepto y este cálculo de área a partir de unidades no convencionales, para que después sí derive en la necesidad de utilizar unidades convencionales y también en la utilización de la fórmula como un recurso que es más práctico en algunos casos que estar cuadriculando, pero que no sea ese el principio, digamos, o el objetivo desde el comienzo, es decir, trabajar la fórmula, sino que se pueda hacer este tipo de actividades. Otras cuestiones que también queríamos que puedan reflexionar es acerca de la independencia entre la variación del área y el perímetro. Y preguntarles cuál es aproximadamente el área de la hoja de repollo, si se toma como unidad de medida un cuadrado de 1 centímetro de lado, esa es la que ya trabajamos recién, y cuál sería aproximadamente el área de la hoja si se toma ahora como unidad de medida un cuadrado de 2 centímetros de lado. ¿Qué les parece? Vamos a poner un valor para trabajar como que para el centímetro cuadrado nos dio, no sé, yo para que... Sí, para que sea más concreto. Vamos a suponer que cuando medimos el centímetro cuadrado nos dio, no sé, 20. 20 centímetros cuadrados. Vamos a suponer. ¿Qué va a pasar ahora si tomamos como unidad de medida un cuadrado de 2 centímetros de lado? Con el área. ¿Qué les parece? Van a ser menos cuadrados, dice Silvina, y se va. Gracias, Silvina. Claro, pero cuando yo elijo una unidad, yo lo que quiero saber ahora es cuántos cuadrados van a entrar. O sea, si la unidad, en lugar de ser de un cuadrado de 1 centímetro cuadrado, de 1 centímetro de lado, es de 2 centímetros de lado, ¿cuántos cuadrados van a entrar en la hoja de repollo? Van a ser menos, dijo Silvina antes de irse. Bueno. ¿Cuántos menos? ¿Cuántos menos? La mitad. ¿Por qué no representan en una hoja que tengan un cuadrado de 2 centímetros de lado? Aproximadamente, ¿no? Un cuadrado de 2 centímetros de lado. ¿Está? 4 veces, claro. Esa es la relación que ustedes tienen que considerar, que ver. O sea, si yo elijo un cuadrado de 2 centímetros de lado, me entran 4 cuadraditos de 1 centímetro de lado. Por eso es importante trabajarlo, porque a veces se establece como si fuera una relación de proporcionalidad directa, y no lo es. Y yo creo que la representación y visualizar la representación de un cuadrado de 1 centímetro de lado, de un cuadrado de 2 centímetros de lado, lleva a que al menos nos pongamos a pensar qué es lo que pasa entre la relación del lado del cuadrado y el área. Y también, bueno, en relación a eso pensábamos que puedan modificar la superficie de la hoja, por ejemplo, para que la figura que obtengan tenga el mismo área, pero menor perímetro. Ahí habría que transformar la hoja de repollo. Esa sería una actividad también para que piensen ahora. ¿Cómo harían para que tenga el mismo área, pero menor perímetro? ¿Qué harían con esa hoja? También podría plantearse el mismo área y mayor perímetro. No sé si tienen las hojas ahí a mano. Alguien había traído remolachas, así que no pudo usarlas. Deberíamos trabajar con las hojas de la remolacha por ahí. Claro, las hojas de la remolacha, da igual. Sí, también ustedes pueden trabajar con
como habíamos planteado en algún momento, con una receta y trabajar la proporcionalidad y la estimación, porque en una receta te dice una cebolla, 2 hojas, y entonces, bueno, averiguar cuánto pesa una cebolla promedio, estimar cuánto puede pesar, o sea, también se pueden, o sea, así como dijimos que pueden trabajar la forma, pueden trabajar receta, o sea que si tienen remolacha pueden hacer una receta y darlo también, ¿no? ¿Pudieron modificar la hojita? Yo no estoy viendo. A ver, voy a mirar ahora. Tampoco. Eso, miremos. No veo cámaras prendidas, excepto las nuestras. Sí. Y del Instituto Superior. Bueno, creo que no hay cámaras. Bueno, ustedes tendrían que ir viendo, si querés, Magalí, pon el del centímetro cuadrado y lo analizamos sobre ese, porque ¿No? si tienen la hoja y... En realidad uno tiene que cortar la hoja y ver cómo la coloca para que tenga el perímetro. Fíjense, la figura, no sé, yo no puedo marcar, la cuarta que está debajo a la derecha. Sí. Esa figura, por ejemplo, tiene un determinado perímetro. Si yo quiero que esa figura tenga menor perímetro, pero conserve el área, lo que puedo hacer es cortar y ubicar de forma diferente para que me quede un perímetro menor, o sea, la podría llevar a la forma del cuadrado que tienen arriba y el perímetro sería menor que el que tengo acá abajo. O sea, yo lo que podría hacer con la hoja de repollo, si yo tomo esta hoja de repollo así, me quedan todas las manos lilas, así, y la coloco, por ejemplo, acá, voy a aumentar el perímetro. El perímetro va a ser mayor porque a lo que ya tenía le agregué todo esto. No sé si se vio, Ana, igual. Bueno, ¿De dónde le sacaste y dónde le pusiste? ¿cómo era? Estaba así, ¿no? Más arriba, Ani. Ahí, ajá. Ahí más o menos. Si yo Ahí. la corto y la coloco acá, por ejemplo, el perímetro es mucho mayor porque esto ya era lo que tenía acá. Le agregué todo esto más todo esto de perímetro. Entonces, conservo el área, pero el perímetro aumenta. No hay una relación entre área y perímetro. Yo puedo cortar la hoja para que el área se mantenga y colocarla en un lugar donde aumente el perímetro o donde el perímetro sea menor. Entonces, también es necesario trabajar esa relación entre área y perímetro, porque todo lo que uno no trabaja queda implícito, el alumno lo interpreta como le parece. Y si hay algunas cosas que porque aumenta el área, aumenta el perímetro, o porque yo le agrego un centímetro al cuadrado, es el doble, todo ese tipo de cosas que trabajamos hoy, si uno no las trabaja, no está enseñando mal, pero está dejando de mostrar y de enseñar muchos conceptos que a los alumnos les quedan mal aprendidos. Porque ¿qué hace el alumno? Extiende. Si en algunos lugares las magnitudes son directamente proporcionales, ¿por qué no lo van a hacer acá? Entonces, si yo no le muestro que no son proporcionales, es probable que haga una extensión. Yo no sé si ustedes prestan atención, pero la gente común y en la calle, en la vida cotidiana, considera que todas las magnitudes son directamente proporcionales. Cualquiera le hace una regla de 3, te dicen, y puede que no lo sea. Entonces, si hay magnitudes que no son proporcionales, los tenemos que evidenciar para que quede claro que no son proporcionales. Y esa también es una cuestión que se puede trabajar con el área. Bueno, ¿no? Creo que estuvimos trabajando todo. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran. Ahí tienen también las referencias bibliográficas. Adriana, yo te podemos mandar el Power también y alguna de los papers.
Bueno. Bueno, esperamos que le haya resultado interesante y un poco que mueva las concepciones que ustedes tienen sobre la enseñanza de determinados conceptos, como trabajaron las chicas de biología, todo lo que tiene que ver con la ex pirámide nutricional y ahora el plato alimentario, creo que se llama. No, la gráfica. Plato tampoco, la gráfica según las GAPA, las guías alimentarias para la población argentina, que la verdad que está bueno que lo puedan incorporar en sus clases y bueno, y este nuevo paradigma en cuanto a la alimentación e incentivar, ¿sí?, un mayor consumo de frutas y hortalizas a través de estas experiencias, de trabajar, de conocer, ¿sí?, de poder trabajar matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, a partir, por ejemplo, de recetas también. ¿Sí? ¿Ustedes ya la conocían a la autora? Las consulto a las chicas, a Bahamonde, que nombramos Silvina y yo. La autora, que está dentro de esta perspectiva amplia de la interdisciplina. No, yo no. De hecho, trabajo en secundaria y no la había escuchado a esa autora. Sí, lo del óvalo, lo de GAPA lo conocí. No sé, Silvina, si quieren, les podemos enviar ahora con Mónica la bibliografía para que la compartan. ¿Te parece, Mónica? Que tenemos en el Drive la bibliografía específica que hicimos nosotras mención recién. ¿Les parece? Ahí comparto. Ajá. Ahí comparto. Porque ahí justo están los libros para el docente y hay propuestas básicas para trabajar en la escuela y también están los libros para el alumno, los cuadernillos. Y entonces trabajo bajo esta perspectiva integrada que estuvimos acá los profesores poniendo en juego ahora en el taller. Así que ese material es muy rico, como para que ustedes lo pueden compartir, buenísimo. Ahí lo acaba de compartir la profesora Mónica. Bueno, lo de área, nosotros le pusimos ahí también un material que lo pueden encontrar en internet y que pueden trabajar esta cuestión de la construcción del concepto de área, cómo ir trabajando la construcción. No está tomado desde la hoja del repollo, pero sí la construcción del concepto lo pueden tomar de ahí y pueden buscar propuestas y demás. Eso también está en la bibliografía. Yo también le voy a mandar con Adriana el paper de Reverdito y de Lorenzo, que tiene el tema de la categoría de actividad experimental simple, sí, que está bueno, bien que lo podamos compartir. Bueno, gracias por la invitación, Adriana. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias.
Gracias. Bueno, gracias, Adrián. Hasta luego. No. Adiós, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, chicas. Un placer conocerlas. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por los mensajes del chat que acá estoy leyendo. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego.